Entonces, hermanos, decíamos que Él vino y pudo desplegar y pudo mostrar la imagen de su Padre. Amén. La imagen de su Padre. Ahora el versículo 12. El versículo 12, hermanos, del capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Mas a todos los que le recibieron. Yo soy uno. Amén. Yo soy uno. Diga, yo soy uno. Yo soy uno. Ok. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados. Ahora, ¿cómo fue engendrado Jesús? ¿Cómo fue engendrado Jesús? María se encontraba desposada con José, todavía no casada, sino comprometida con José. Y dice la Biblia que fue encontrada, ¿cómo? Esperando baby. Y José no estaba casada con ella. Y José, en términos bíblicos, dice la Biblia que no la había conocido como esposa. Pero ella se encontraba esperando baby porque había concebido una criatura. Pero esta criatura la había concebido por el Espíritu Santo, porque Dios, por medio del Espíritu, había engendrado este baby en esta mujer. Eso es lo que Isaías, hermano, habló en el capítulo 7 cuando dijo: y habrá una señal, la Virgen concebirá. Y se llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. La Virgen concebirá de el Espíritu Santo. Ahora vea esto, qué tremendo, hermano. Dice: a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aquellos que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de carne, sino de Dios. Puede encontrar ahí usted fácilmente, hermano, una relación, ¿verdad? Una relación. Podemos relacionar esto de la manera como Cristo fue engendrado y como nosotros, los hijos de Dios, venimos a ser hijos porque somos engendrados también por ese mismo Espíritu. Ahora, Cristo nace, hermanos, y crece y comienza a presentar la imagen de aquel que lo engendró. La imagen de aquel que lo engendró en toda su vida. 33 años y medio, hermano, viviendo una vida de acuerdo a la ¿qué? A la imagen. Diga imagen. Ok. Viviendo a la imagen de Dios, de aquel que lo había engendrado. ¿Usted me puede decir de qué manera nosotros podemos traer la imagen de Dios? Porque nosotros también podemos traer la imagen de Dios, de el que nos ha engendrado. ¿Sabe una de las maneras de traer la imagen de Dios, hermano? La hermana Delfina estaba diciendo: perdón de corazón. Amén. Aleluya. Perdón de corazón. ¿Puede, hermano, perdonar a alguien que no ha sido engendrado por el Espíritu de Dios? ¿Podrá perdonar de esa manera?
No. No. Él es el que enseñó perdón. ¿Por qué enseñó perdón? Porque Él podía perdonar. Él enseñó amor y a amar. ¿Por qué? Porque Él sí sabía amar. Porque había sido nacido del Espíritu de Dios. Y todo el que es nacido del Espíritu de Dios puede perdonar, puede amar. Aleluya. ¿Sí? Y todo el que es nacido de la carne, dice el Señor, carne es. Aquí está un hombre, hermano, que es de los más grandes líderes de Jerusalén. Y se presenta delante del Señor y el Señor le dice, de cierto te digo que el que no nace del Espíritu no puede vivir en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Diga conmigo, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Aleluya. No importa el título que tenga. No importa los grados que haya alcanzado. No importa las riquezas que usted tenga. No importa lo educado y refinado que usted sea. Todavía continúa siendo carne y tarde o temprano, hermano, eso salta y se exterioriza. ¿Okay? Una persona que ha nacido de la carne es carne. ¿Okay? Es carne. Y diga, y es corrupta. Y es corrupta. ¿Okay? Y es corrupta. A medias. 80%, 70%, 90% o 100%. Los hombres que no han nacido de Dios y las mujeres que no han nacido de Dios son 70%, 80%, 90% corruptos o 100% corruptos. 100% corruptos. Wow. 100% corruptos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ay. ¿Podrá una persona, hermano, que es 100% corrupto poder presentar en este mundo la imagen de Dios? No, no se puede. No se puede. Es imposible. Solamente, hermano, el que ha nacido de nuevo puede y tiene el privilegio de poder presentar la imagen de Dios en este mundo. El hombre natural, el hombre que está fuera en el mundo, hermano, no puede traer la imagen de Dios. No puede, es imposible. Ahora, ¿la iglesia puede traer la imagen del Señor? Sí la puede traer. ¿Ven? Sí la puede traer. El problema grande con nosotros dentro de la iglesia, hermanos, es que no hemos llegado a comprender también que con nosotros todavía está una naturaleza que es 100% corrupta. 100% corrupta. Y que no admite reforma alguna. ¿Okay? No admite reforma alguna. Mas, sin embargo, todavía tenemos que vivir, fíjese bien, con esa naturaleza y necesitamos ser conscientes de ello. Consciente de ello. Porque hay dos naturalezas ahora en nosotros los hijos de Dios, hermano, y cada una lucha por ser el líder. Cada una de ellas lucha diariamente por llevar el liderazgo. Y depende de usted a cuál de las dos naturalezas usted le da la autoridad. Vea conmigo Romanos el capítulo 7 y el último versículo de ese capítulo 7, versículo
Capítulo 7 y el último versículo de ese capítulo. Aleluya. ¿Alguien me lo lee en español? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cómo, hermana? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Le hago una pregunta. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo me podría decir? Usted, eso es Pablo, ¿verdad? Él está hablando, Él está hablando. Él no está hablando por usted o está hablando por mí. Él está solamente hablando, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en su corazón, lo que Cristo le enseñó en secreto a él, ¿verdad? Porque la revelación paulina, hermanos, es revelación directa de Jesucristo a este hombre, ¿verdad? Entonces este hombre está hablando aquí una cosa tremenda, una cosa tremenda. Repítame el versículo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A la ley del pecado. O sea que él está consciente de que hay dos naturalezas en él, ¿verdad? Y una le sirve 100% a Dios y quiere todo lo que es de Dios, y la otra Al pecado. le sirve al pecado y no quiere saber absolutamente nada de Dios, absolutamente nada de Dios. Y las dos están ahí, las dos están ahí. ¿Ay? Mire entonces, hermano, Jesucristo, la obra de Jesucristo, la que Él vino a hacer en este mundo. A vivir una vida, hermanos, una vida en santidad y en pureza total. Si alguien hubiese podido hacer lo que Él vino a hacer, Él no hubiese venido. Pero Él vino precisamente porque no había una sola alma. La Biblia dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice, todos los hombres no alcanzan el estándar de Dios por mucho que se esfuercen. No lo alcanzan, no lo alcanzarán, no lo han alcanzado, no lo alcanzan y no lo alcanzarán jamás. Y entonces Cristo viene, hermano, a hacer esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Y deja bien claro eso. Y su vida, hermano, fue reflejar la imagen del Padre aquí en esta tierra. Allí es donde podemos entender cuando el Señor dice, y todos vieron su gloria, la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todavía nosotros tenemos la oportunidad también de verla por medio de la Escritura, y el entendimiento, la iluminación del Espíritu Santo nos permite mirar la santidad de Cristo, lo que Él vino a hacer. Aleluya. Él trajo la imagen del Padre y la presentó aquí abajo y vivió en pureza. ¿Recuerda usted a Adán en el estado original cuando él fue creado? Adán, hermano, tenía una comunión y una relación con el Padre perfecta, perfecta, pero esa relación se arruinó. Y esa relación se arruinó precisamente porque la mujer, hermano, que Dios le dio a Adán, se atrevió a usar su intelecto, sus emociones y el privilegio de poder decidir. Jesucristo, amados hermanos, ¿quién más inteligente que Cristo? ¿Quién más lleno de afecciones que Jesucristo, hermano?
¿Y quién más para poder tomar decisiones? Él es Dios y también hombre. Pero Él sometió, hermano, toda su voluntad total y completa al Padre, porque tenía una misión que cumplir. Una misión, hermano, para poder redimir al mundo. Entonces Él vino, hermano, y se sujetó total y completamente al Padre para vivir esa vida santa que nadie podía vivir. Ahora, Eva usó su inteligencia cuando el enemigo le dijo: no es cierto que vas a morir, sino que sabe Dios que si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Y entonces la mujer dice, hermano, que cuando se puso a platicar con el enemigo, empezó a mirar que el fruto, que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer. Era hermoso a los ojos y tomó una decisión. O sea que mire, la mujer, hermano, empieza a pensar, empieza a usar sus sentidos, su inteligencia y dice: oh, ¿de veras? ¿Yo voy a ser como Dios? Y ante los ojos, hermano, el árbol le pareció hermoso. Y empezaron sus emociones a trabajar. Todas sus emociones, sus afectos comenzaron a trabajar en ella. Y luego, hermano, el siguiente paso fue tomar una decisión. Y ella decidió, oiga eso, hermano, diga decidió. Decidió tomar del fruto que se le había prohibido tomar. Tomó una decisión. ¿Ay? Ahora, cuando usted toma una decisión, ¿qué está haciendo? Cuando usted toma una decisión, ¿qué es lo que está haciendo? Usted está usando los privilegios que como ser humano el Señor le ha dado. Uno de ellos es ¿qué? Voluntad. Ejercer lo que Dios le ha dado es un privilegio de todo ser humano, hermano. Tomar decisiones. Inteligente, todos somos inteligentes como seres humanos, ¿verdad? Afecciones, todos tenemos afecciones como seres humanos. Decisiones, todos tenemos, hermano. Dios nos ha dado el poder para poder decidir. Gloria a Dios. Y especialmente de lo que estoy hablando en ese momento. Entonces esta mujer, hermano, no solamente piensa lo que está sucediendo, analiza lo que está sucediendo en ese momento, en la plática que está teniendo con su enemigo, ¿verdad? Los sentimientos llegan a su corazón, afecciones, emociones. Y luego, hermano, hay un paso más que dar, tomar una decisión, y ella lo toma. Lo triste es, hermano, que luego llega su esposo y su esposo no tiene nada que hacer, nada de esto, sino solamente obedecer lo que ya esta mujer ha analizado y ha decidido. Y entonces la Biblia dice que ella comparte lo que hizo con su esposo, y en ese momento, hermano, el asunto cambia total y completamente. El hombre continúa teniendo todas esas libertades de pensar, de decidir, de sentir afectos, pero ya no de tomar las decisiones correctas como habían sido tomadas por el hombre hasta ese momento. Hasta ese momento, Adán había traído la imagen de Dios, de aquel que lo había hecho. Porque el Señor dice que lo había hecho a su imagen y semejanza. Y hasta ese momento, Adán, hermano, había traído la imagen de Dios en su vida. Y había podido mostrar, ¿verdad?, la imagen de Dios. No más. No más. Porque ahora tenía libertad de decidir, pero ya no para hacer las cosas correctamente. ¿Sí? Ya no para hacer las cosas correctamente.
Ahora cuando el Señor dice en el versículo 2, hermano, que los que hemos creído en Jesús nos ha dado el poder, otra vez nos ha dado el poder que aquel tuvo en su estado original. Porque hasta cuando no venimos y creemos en Cristo, ese poder todavía no está. Por eso el mundo no puede traer la imagen de Dios en sus vidas. Y el mundo está como está. Porque hay una corrupción total en ellos. Ahora la diferencia de nosotros los cristianos, hermanos, es que sí hay una naturaleza que es total y completamente corrupta, pero hemos nacido de Dios también. Y entonces, por esa parte que hemos sido nacidos de Dios, hermanos, hoy sí podemos tener, fíjese, autoridad absoluta para tomar decisiones correctas. Gloria a Dios. Y no decisiones incorrectas. Y nos encontramos con esta escritura que dice, Avilela, el versículo 25, Thank God. Thank God. The answer is Jesus Christ our Lord. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law. But because of my sinful nature, I am a slave to sin. But because of my sinful nature, I am a slave to sin. Bien claro, ¿ok? ¿A quién quiere obedecer? Si usted obedece como hijo de Dios, inclusive como hijo de Dios, si usted obedece su vieja naturaleza, usted está obedeciendo y convirtiéndose en esclavo de pecado todavía. Y los frutos se van a dar. Y usted va a expresar, aún como cristiano, va a expresar de acuerdo a quién usted está sirviendo. De la manera como usted está viviendo. ¿Ok? No puede ser de otra manera. Mire Pablo en el versículo anterior, hermano, él está tremendamente en un conflicto grande. Dice, oh, qué miserable persona yo soy. ¿Quién me librará? Who will free me from this life that is dominated by sin and death? ¿Quién me librará de esta vida que es dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me librará? Y la respuesta, dice en el versículo 25, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sí? La respuesta está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora en mi mente, yo de veras quiero agradarle a Dios. En mi mente, yo quiero agradar a Dios. Pero por esta naturaleza pecadora, yo soy esclavo del pecado. Ok. Mire, hermano, acaba de salir en los periódicos, y esto se ha regado por mucho tiempo, por muchos lugares. En El Salvador, David, mi hijo, me envió una nota y me mandó a decir, mírenme, dice, este es un exalumno del hermano Toby, allá en el tabernáculo, no sé qué, no sé cómo se llama, de El Salvador. Pero este es un exalumno, me dice, porque él también ya tiene su obra. Y ha crecido enormemente esta obra y todo eso. Pero este es un exalumno de él. Y la noticia es, hermano, que este hombre ha sido acusado de violación. Y de golpear a una persona que se la llevó y con la quien ha estado viviendo, y quizás no solamente con ella, sino que con muchas otras más, ¿verdad? Pero de una manera tremendamente vergonzosa, hermano. Ahora, yo digo, esto es lo que ha salido en el periódico. Un hombre de Dios, uno que está al frente de una congregación,
Un hombre que supuestamente debe ser ejemplo para muchos. Ha sido ridiculizado y el escándalo es bien grande. Ahora, este hombre, hermano, es uno solo. Y la noticia se ha esparcido. Pero en El Salvador no solamente está sucediendo ese caso. Hay muchos más casos de hijos de Dios que se encuentran en esa situación. En El Salvador, en Guatemala, en México, en Brasil, en Canadá, a todo alrededor del mundo, hermano, esas situaciones se están dando y se están dando precisamente, amados hermanos, porque la imagen de Cristo no está siendo revelada en los hijos de Dios. ¿Ok? Y el problema es que no entendemos, hermano, estas cosas que están bien claras en la Escritura. Que usted no puede escapar de una naturaleza vieja que está ahí con usted. Y por céntimos, hermano, que nosotros le demos a esa vieja naturaleza espacio, nos va a destruir. Este es un asunto para todos. No solamente este hermano. Este hermano ha sido avergonzado para ejemplo de muchos. Para que muchos hermanos podamos mirar esta situación y decir, qué tremendo. But because of my sinful nature, I am a slave to sin. Soy un esclavo del pecado. Y no puede ser de otra manera. Qué tremendo. Ahora, un primo mío puso en las redes sociales cibernéticas, lo sacó también, y dice, ¿qué piensa usted de esto? Él es cristiano, primo mío en Canadá, es cristiano también. ¿Qué piensa usted de eso? Y entonces le dio lugar a toda la gente, todo tipo de gente, hermano, que ponga lo que quiera poner y de la manera como lo entiende, ¿verdad? Y han puesto obscenidades y medias en esa cosa. Porque cada quien piensa y juzga como quiere, ¿verdad? Y es en realidad una tristeza. Pero no solamente, el propio hombre que ha cometido ese acto tan triste, hermano, él mismo pone su muro y dice, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué está haciendo este hombre? Defendiéndose. No está tomando la responsabilidad de verdad, se está defendiendo. ¿Quién es él, yo o cualquiera, hermano, para expresarse de esa manera? El único que podía hacerlo es Cristo. Si alguien está limpio de pecado, tire la primera piedra. Solamente Jesucristo tiene la autoridad para hablar de esa manera. Porque Él tiene, hermano, de verdad, la limpieza moral, limpieza de carácter, como ser humano para poder hablar de esa manera. Y nadie más. Y nadie más. ¿Está pensando de esa manera? Si alguien está limpio de pecado, tire su primera piedra, solamente se está cubriendo, se está defendiendo. Va a continuar de esa manera. En Romanos y el capítulo 8, vamos a pasar, este es el último versículo del capítulo 7, pero continuemos en el capítulo 8.
Aleluya. Capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne, versículo 5, ¿qué quiere decir porque los que son de la carne? En la iglesia hay unas expresiones bien comunes que dicen carnal o carnudo, dicen, ¿verdad? Carnudo. Pero ¿qué es eso en realidad? ¿Qué es eso? Ahí lo explica el versículo 5, dice, those who are, ¿qué? Todos los que son, ¿qué? Dominados by the sinful nature. Todos los que son dominados por la naturaleza pecaminosa o pecadora van a encontrarse tarde o temprano en esa situación. ¿Son cristianos? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. Pero dominados por la naturaleza carnal, pecaminosa. Dominados. ¿De qué manera un hijo de Dios puede ser dominado? ¿De qué manera el hijo de Dios puede ser dominado? Por la naturaleza pecaminosa. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez en esto? Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Esto se necesita entrenamiento, se necesita disciplina. Se necesita renovar nuestros pensamientos. Esto no es un asunto automático que sucede en nuestras vidas. No es automático. Hay que estudiar, hay que meditar, hay que disciplinarse, ¿verdad? Para poder vivir en la criatura que Dios ha creado nueva en nosotros. Porque la vieja naturaleza, hermano, está atenta ahí para tomar control, guianza y liderazgo en tu vida. ¿Qué? Los que son dominados por la naturaleza pecadora. Wow. Aleluya. Ok. La naturaleza pecadora es a la que Dios se refiere que es depravada total y completamente. ¿Eh? Total y completamente. Tu cuerpo no. Si alguien es depravado 100%, hermano, ¿usted puede confiarle? ¿Ah? ¿Usted viviría con una persona que es 100% depravada y que no tiene arreglo, que no tiene corrección, y que Cristo mismo vino y no vino a reformarla ni a corregirla, sino a matarla total y completamente en la cruz? Ahora, nosotros como cristianos, hermano, nosotros estaríamos dispuestos a vivir con una persona que es 100% corrupta, aceptarla en nuestro hogar para vivir con ella. ¿Lo haría usted, hermana? ¿No? ¿Lo harías tú, hermana Miriam? No. Mas sin embargo, querramos o no querramos, esa naturaleza todavía está ahí cohabitando en nuestras vidas. Y al darle un poquito de atención, ella toma control y autoridad. Control y autoridad. Toma. Cuando se le da permiso.
Es a la que Jesucristo, hermanos, vino a terminar con ella, a clavarla en la cruz. Dijimos algo bastante chistoso, una reunión que tuvimos el jueves con los hermanos, y los hermanos estábamos hablando de cuando Cristo resucita a Lázaro, y salió el comentario ahí de que nosotros dentro de la iglesia aquí, Cristo resucitó a Lázaro, pero nosotros resucitamos cuando queremos, resucitamos todos los días a un muerto. ¿Por qué se fue clavado en la cruz del Calvario? Para que se quede allí, muerto. Pero usted es el único que tiene la decisión de poderlo levantar todos los días si usted quiere. Hacemos un milagro al día. Un milagro al día, resucitando al muerto. Ahora, definitivamente este hermano, ¿verdad? Por allá, tanto que estaba resucitando que se llegó el momento en que todo el mundo lo supo. Y fue un escándalo tremendamente grande. Ok, entonces, vive ahí. Es vieja naturaleza, es parte de nosotros. Ok. Pero ¿sabe qué? Debe de permanecer total y completamente ignorada todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Ok. Versículo 5 decía, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Hermano Max, lees el 5, el 6, el 7 y el 8. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Un momentito ahí. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Ahora, ¿esto es una referencia directa a el mundo solamente? ¿No? Entonces, esta es una referencia directa ¿a quién? Al creyente. El mundo no sabe nada de eso. Es más, el mundo vive en la naturaleza pecaminosa siempre, toda la vida. Pero esta es una referencia, hermano, aquí a nosotros, los hijos de Dios. Dice, those who are dominated by the sinful nature, dominados. ¿Ok? Dominados. Una cosa es ser dominado y otra cosa, hermano, es ¡ay! Fallé, pero no me está dominando esa naturaleza. ¿Sí? Por eso es que Juan dice, ¿verdad? El que es nacido de Dios, no, el que es nacido de Dios no peca. All right. Fíjese bien, pues, el que es nacido de Dios no peca. ¿Quién es el que es nacido de Dios? La nueva criatura. A Nicodemo el Señor le dijo, lo que es carne, carne es corrupta. 100%. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. Porque la carne todavía va a continuar ahí, pero ahora hay alguien más poderoso dentro de ti para poder vivir conforme a la ley de Dios. Ahora, Juan dice, el que es nacido de Dios no peca, porque el enemigo o el maligno no lo puede tocar. ¿Sí?
La nueva criatura es intacta, hermanos. Cuando alguien nace de nuevo y el diablo no puede tocar eso. Porque es la imagen de Dios. Al que el diablo toca, hermano, es a la mente que no entiende estas cosas, entonces lo mete al otro lado, a vivir esa vida pecaminosa. Cuando usted falla, pero no está dominado, entonces dice el Señor, bueno, abogado tenemos para con el Padre. Gloria a Dios. ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre. Ok. So letting your sinful nature control your mind leads to, Léelo de nuevo el versículo 5, hermano. Todo. dice, so those who are dominated by the sinful nature think about the sinful things. Ok, los que son dominados, exactamente. El que es dominado, hermano, va a tener su mente pensando en todas las cosas malas. Puro pecado, 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 aunque esté aquí dentro. ¿Right? Y usted va a ver, wow, mire cómo está siendo arrastrado. Sí, es que fue dominado, allá su mente fue dominada por el pecado. Y entonces empezó a pensar en eso y ahora no solamente a pensarlo, sino que tomó decisiones y lo practica, entonces ya todo el mundo se da cuenta. Salió a la luz todo eso. But those who are, ¿qué? Continúa el hermano Max. So it says those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about the things that please the Spirit. So letting your Ahí nomás. Think about the things that please the Spirit. Por eso Pedro dice, por eso a tu fe le debes de añadir virtud. Y a tu virtud, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia, paciencia. Templanza, benignidad, ¿verdad? Y entonces la idea es esta, hermano. Que usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. Y tenemos fe, porque por fe hemos venido al Señor. Y esto no de nosotros, sino que fue un regalo de parte de Dios. La fe, ¿verdad? La fe para que creyéramos en el Señor Jesucristo. Todo lo ha hecho Dios. Pero ahora, hermano, ahora que ya estamos salvos, el Señor dice, a tu fe añádele virtud. Y a tu virtud, dominio propio. Y a tu dominio propio, la idea es, mis amados hermanos, que usted va a empezar a disciplinar su vida y a pensar en las cosas de Dios y a practicar las cosas de Dios. Y a mantenerse allí con una mente, hermano, siempre pensando en Dios y en las cosas de su espíritu. Si no lo hace, lo otro está esperando. Entonces a eso le vamos a llamar, hermano, crecimiento. Crecimiento. Entonces vamos creciendo. ¿Recuerda usted, hermano, en los libros de los Hechos que dice, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, crecía en sus corazones, y los que discípulos se multiplicaban? ¿Para qué quiere usted un montón de gente, hermano? Donde la palabra de Dios no está creciendo. Entonces lo que crece en esas grandes multitudes, hermanos, son los problemas. Porque la palabra de Dios no está creciendo. La palabra de Dios es la que necesita crecer en nuestros corazones. Y entonces el discípulo se multiplica. O sea que yo, hermano, entro a las filas ya de discipulado. Yo ya soy un discípulo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está creciendo en mí. Aleluya. 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death. So letting your sinful nature control your mind leads to death. So, dejando que la naturaleza vieja te controle, ¿te está guiando a qué?
a muerte. A muerte. Uf. ¿Qué dijo usted, hermana, que hacía el perdón verdadero de Dios? ¿Qué hacía? Nos da la libertad de poder dar esa palabra a la persona que lo necesita. ¿Qué más dijo usted de lo que hacía el perdón verdadero de Dios que viene de esa naturaleza nueva? Amén. ¿Qué más dijo que hacía? Impulsa, ¿verdad? Nos impulsa. Y usted dijo, ¿sabe qué dijo usted, hermana? Nos sana. Dijo, nos sana, nos quita las migrañas, nos quita la diabetes, nos quita esto, nos quita todo. Todo eso se va, hermano. ¿Por qué? Porque está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Oiga, eso es lo que dice. For the sinful nation is always... No, todavía no estamos ahí. So letting your sinful nation control your mind leads to death. Entonces, ser guiados a muerte, hermano, es todo tipo de enfermedad. Todo tipo de dolor, todo tipo de sufrimientos. ¿Sí? ¿Ok? Yo creo eso con todo mi corazón. Claro que sí. Yo puedo pasar 30 años dentro de la iglesia, hermano, y convertir esto en una rutina. Pero mis pláticas en realidad son puras políticas, puro esto, puro otro, puro lo otro. Y un montón de cosas, hermano, que no me ayudan a mi vida física ni espiritual. Pero otra cosa es, hermano, empezar a añadir a nuestra fe virtud, templanza, dominio propio, amor. Amor por Cristo, amor por mis hermanos. Amén. Eso es diferente. Leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. ¿Estoy hablando yo mentira? Pero ser guiado por el Espíritu Santo nos guía ¿a qué dice? A la vida y paz. Vida y paz. 7, hermano. For the sinful nature is always hostile to God. Ok, for the sinful nature is always hostile. Explíqueme lo que significa hostile. Es lo que en español es hostil, ¿verdad? Hostil. Y la palabra hostil significa contrario, oposición, ¿verdad? Hay una oposición, hay resistencia. Resistencia a Dios, no a medias, en su totalidad, hermanos. En su totalidad. Versículo 7. Ok. Por favor, si algo se lleva en este día, hermano, el versículo 7, por favor. Lléveselo a su corazón. Estamos hablando, hermano, de lo que es la vieja naturaleza. Es depravación total. Depravación total. No tiene remedio. No tiene corrección. No se puede reformar. Y Cristo no vino a ninguna de esas cosas. La vieja naturaleza no la vino a reformar. No la vino a corregir. No. La vino a clavar en la cruz. Para terminar con ella. Versículo 7. It never, diga never. Never. ¿Ok? Never. Nunca se va a someter a Dios. Wow. No se va a someter a Dios. Y a usted menos. Y a nosotros menos. Pero vea usted, hermano, el mensaje de la iglesia ahorita, queriendo corregir a la vieja naturaleza en los hijos de Dios. No se puede. No se puede. Entendamos que el viejo hombre no tiene corrección, no tiene remedio. El único que puede traer la imagen de Cristo, hermano, y reflejarla ante el mundo es la nueva criatura,
Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie hace estas cosas si no está Dios contigo. Cristo solamente le dijo, ni le argumentó nada de lo que está hablando, solamente le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede estar en el reino de Dios. Punto. ¿Okay? Estás hablando muy bonito, pero es tu vieja naturaleza. Eres el líder de Jerusalén, pero no conoces nada, absolutamente nada. Eres un hombre natural. Y lo que es nacido de carne, Nicodemo, es carne. Y es 100% corrupto. Mire, hermano, lo que pasa en la iglesia católica con todos esos sacerdotes que andan vestidos de sotana y todo el tiempo. Y dentro de las iglesias, los pastores, hermano, lo que hacemos cuando nos salimos de andar en el Espíritu. Pero no solamente de andar en el Espíritu, de saber lo que eso significa, mis amados hermanos. Andar en el Espíritu no necesariamente significa pasar 24 horas orando ni ayunando. No, significa entender, hermano, lo que es esto y empezar a vivirlo. Entender que esa vieja naturaleza, hermano, es 100% corrupta. Y no se somete a ti, no se somete a Dios, no se somete a nada. Así es. Versículo 8. That's why those who are still under the control of their sinful nature never please God. Amén. No pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que pueden agradar a Dios, hermano Rafael? La nueva criatura. Y nada más. ¿Ok? La nueva criatura y nada más. ¿Ok? La nueva criatura, hermano, solamente le da gloria a Cristo. Aleluya. La nueva criatura no tiene méritos de nada. Hermano, la nueva criatura solamente mira a Cristo y glorifica a Cristo y adora a Cristo. Por eso es que Cristo le dijo a la samaritana, el día viene cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En la nueva criatura, porque la nueva criatura adora en espíritu y en verdad. Y la vieja no, por mucho que se esfuerce. Gloria a Dios. Porque la vieja, hermano, dice el versículo 7, it never did obey God's law and it never will. En español dice, porque no se somete a la ley de Dios, no puede, tampoco quiere. No quiere ni tampoco puede, diciéndolo al revés. Versículo 9. But you're not controlled by your sinful nature. You're controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. ¿Ok? But you're not controlled by your sinful nature. Pregunta. ¿Es una verdad en tu vida? El versículo 9. You are not controlled by your sinful nature. Tú no eres controlado por tu naturaleza vieja. Tú eres controlado por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ti. Y recuerda que todos los que no tienen el Espíritu de Cristo viviendo en ellos no pertenecen a Él para nada. Pero esa no es una realidad en la iglesia, Jaimito. ¿Y cuál es la razón por la cual no es una realidad dentro de la iglesia? Porque los que venimos a Cristo, hermano, queremos servirle a Cristo. Queremos adorarle al Señor. Queremos vivir vidas limpias y vidas santas. Queremos hacerlo. ¿No mira usted a muchos hermanos llorando adelante de las iglesias? Llorando.
pero llorando tremendamente, hermano. ¿Por qué lloran? La hermana dijo, yo lloro, hermano, dice, y lloro de gozo. Lloro de gratitud. ¿Eh? Pero usted sabe, hermano, que hay una cantidad de hermanos que están llorando porque no entienden lo que está pasando en ellos. Y porque no pueden dejar lo pecaminoso, sus vidas pecaminosas en las que se encuentran. Vida de tremenda chismes, arrogancia, desobediencias y muchas cosas, hermano, que todo pertenece a lo natural, al hombre natural. La nueva criatura se deleita adorando al Señor. 10. And Christ lives within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies. But the same Spirit living within us. Okay. Y voy a terminar, hermano, con una escritura en Efesios. Efesios. Capítulo 4, versículo 17. Lo voy a leer en español, luego lo leemos en inglés. Dice el versículo 17, 4, Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuevamente, el Espíritu de Dios a través de Pablo hablándole a los salvos, a los santos. Y fíjese qué recomendación, hermano, qué recomendación la que el Señor está diciendo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes son los otros gentiles? ¿Y quiénes son ellos? Hablando de gentiles, hermanos, ellos son gentiles, son Éfeso, es Asia Menor, ¿verdad? Es Asia Menor. Entonces no son judíos, son gentiles. Pero Pablo les dice que ya no anden como los otros gentiles que no conocen al Señor, que andan 100% en la carne, ¿verdad? Entonces les dice a la iglesia, ustedes también andan de la misma manera, pero ya no anden de esa manera, porque ahora hay recursos que Dios ha puesto dentro de nosotros para que ya no andemos así. Ahora, el versículo 18 dice, porque estos de afuera, ¿verdad?, caminan de esta manera, y si tú sigues caminando de esa manera, te vas a encontrar en esa situación también. ¿Cómo? El 18 dice, lo que está pasando con esta gente es, hermano, que salió ya en los periódicos y los muchos otros alrededor del mundo que se encuentran en esa situación también. El mismo principio. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ignorancia de estas verdades, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¡Wow!
Sí, eso se puede entender de una persona que no conoce a Cristo, hermano. Pero una persona que conoce a Cristo, que está guiando, hermano, a un montón de gente que se entregue a la lascivia y que cometa todas estas cosas como aquellos de afuera que lo están haciendo, solamente puede haber una razón. Una razón nomás. Se descuidó y empezó a vivir conforme a la naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, hermano, empezó a tomar más autoridad y más autoridad y más autoridad y más autoridad sobre esta persona. Lea conmigo el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este hombre, hermano, no solamente está viviendo ilícitamente con esta mujer, sino que la golpea a patadas y la lastima como quiere, hermano. ¿Usted cree que este caso es un caso aislado? ¿De pastores? ¿De hijos de Dios? No son casos aislados, hermanos. Son muchos casos los que hay en este mundo que no se conocen. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué les dice eso? Porque ¿sabe qué? Muchos estaban en ese camino ya. Hey, nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Lo que Cristo enseña no es eso. ¿Por qué estamos viviendo de esa manera? Eso no es lo que Cristo nos enseña. Me dice mi hijo David, papá, me dice, me parece que es un exalumno de Toby. Y le digo yo, ese es el problema. Porque han estado aprendiendo o aprendemos de los hombres. Pero aquí la Biblia dice, no hemos aprendido eso de Cristo. ¿Verdad? Que si tú aprendes de los hombres, poniendo los ojos en Jesús, Él. De los hombres, no. Los hombres estamos expuestos a todas estas cosas. Cristo estuvo expuesto, hermano, pero Él fue el ejemplo. Él dio la imagen, Él trajo la imagen de Dios todo el tiempo que estuvo en esta tierra. No a medias, no, perfecta. La imagen de Dios, su Padre, fue expuesta por Cristo Jesús, hermano, cada minuto y cada segundo de su vida. Aleluya. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Dios. Aleluya. Ok. Gloria a Dios. ¿22? Throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Throw off your old sinful nature and your former. ¿Qué quiere decir former?
Pasado. ¿Verdad? Pasado. ¿Quién no vivió esa vida, hermanos? De ahí fuimos rescatados, ¿verdad? Dice la hermanita Delfina lo que dice. No todos se dieron cuenta de cómo yo llegué a la iglesia. Pero ella sí era consciente de la manera como llegó. Y esa vida, hermano, el Señor dice en el versículo 22, tírala. Tira la vieja naturaleza. La antigua manera de vivir. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que tirarla? ¿Por qué tienes que tirarla? La manera antigua de vivir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es corrupta. Porque es corrupta total y completamente. Hermano, nosotros estamos en contra de esto otro y de esto. No, yo no quiero hacer mención de un montón de cosas. Eso le toca a usted porque el Espíritu Santo se lo revela a usted. ¿Verdad? Usted y yo debemos de ser conscientes que el Espíritu de Dios, hermano, está hablando con nosotros todos los días de nuestra vida y nos dice, ¿sabes qué? Eso no está bien. Esto pertenece a la pasada manera de vivir. Esto es lo que pertenece a la nueva manera de vivir. Pero eso es viejo, te dice el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor, por medio de su Espíritu, dice, no contristéis al Espíritu Santo porque está tratando contigo. ¿Ah? Porque si yo les digo, hermano, no hagan esto, yo se lo estoy diciendo. Yo se lo estoy diciendo. Y todo lo que a quien yo le estaría hablando, hermano, a su vieja naturaleza. Corríjase, hermano, corríjase, ya no haga esto, ya no haga otro, corríjase. No, ese no puede ser corregido. Entendamos, hermano, que ese no puede ser corregido, no puede ser formalizado o reformado. Por eso es que es un error que nosotros empecemos a decirle a la iglesia, hermano, no haga eso, hermana, no haga aquello, hermana, no, si la nueva naturaleza, la nueva criatura, todo lo que quiere hacer, hermano, es lo bueno. Para eso fue creados en Cristo Jesús para andar en nueva vida, en nuevas obras, nuevas.